Minutos de ese día, estamos en jueves 10 de abril 2025, como siempre, dándole a usted la más cordial bienvenida al Punto de Vista del día de hoy, a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. ¿Qué tal amaneció? ¿Qué tal está? Esperamos que muy bien. Y también la invitación, como siempre la giramos también, para usted que nos sigue en las redes sociales. Estamos en 5 plataformas que ponemos a su disposición, a su servicio, para que usted se manifieste, para que usted se exprese, para que usted se explaye, para que usted se desahogue en alguna medida sobre los temas que ponemos a discusión y que en alguna relación tienen, en alguna medida tienen relación con el diario vivir, con nuestro quehacer de todos los días. Hoy, ¿de qué vamos a conversar? Pues ya está nuestro invitado vía Zoom. Vamos a conversar sobre que el gobierno de Guatemala y el sector privado guatemalteco se encuentran activando mecanismos para tratar que se le quiten al país los aranceles del 10% que impone Estados Unidos de América. Algunos dirán, bueno, pues eso ya no existe. Claro, es que anoche surgió una noticia así de, es que cómo nos manejan, ¿verdad? Los funcionarios de alto nivel de los países. No voy a especificar en alguno en especial, de los países. Resulta que ayer en hora de la tarde-noche el presidente Trump aparentemente dio marcha atrás. Dijo, momento, mejor no voy a seguir con lo que tengo de los aranceles, sino que voy a dar una moratoria, un plazo de 90 días para 75 países. Que estos países no me resultaron respondones, insolentes ni malcriados y no me reclamaron nada. Entonces, como un premio, por 90 días les voy a dejar aranceles del 10%, aunque les haya impuesto 75, 40 o vaya usted a saber. Así funciona, ¿verdad? Pero resulta que dentro de estos 75 países no está Guatemala, porque a nosotros ya nos había castigado Estados Unidos con el 10% de aranceles. Y digo castigado porque teníamos 0 aranceles. Y entonces, pues, favoreció a unos y nos perjudicó a nosotros, a pesar de que algunos sectores dicen que qué bueno que vino Marco Rubio, que tenemos buenas relaciones. Bueno, pero de eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Cómo marchan, si se están haciendo bien o muy lentas o muy rápido o perfectas, las negociaciones entre el gobierno de Guatemala con Estados Unidos de América a raíz de estos aranceles? Y qué mejor, fíjese usted que hoy nos acompaña vía Zoom el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía, que sabe bastante de esta temática de negociaciones y de comercio exterior, y por aparte es consultor y analista económico. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a su audiencia nacional e internacional, y un tema de muchísima actualidad que cambia todos los días, o a veces algo es en la mañana, algo en la tarde y en la noche, pero de eso vamos a hablar, doctor Enleo. Para iniciar, doctor Velázquez, me gustaría conocer cómo analiza usted, qué lectura le da a lo ocurrido ayer en la tarde-noche con este cambio de veleta del presidente Trump, de que dice, momento, mejor ya no van a seguir los aranceles que se había impuesto el 2 de abril, sino que como 75 países no se pusieron al brinco conmigo, les voy a dejar el 10% únicamente por un periodo de 90 días en tanto negociamos. Pero Guatemala sigue con el 10%. Sí, nosotros seguimos con esa imposición del 10%, doctor Enleo, de parte de Estados Unidos hasta que no resolvamos una lista de peticiones de la cual voy a hablar en un momento. Sin embargo, hay que ver que aquí hay que moverse muy rápido en Así la es. línea correcta, ¿sí? Y en ese sentido, lamentablemente, el gobierno de Guatemala, del presidente Bernardo Arévalo, se está moviendo mal, porque lo que hizo fue irse a reunir a CELAC, que es el equivalente del Foro Sao Paulo, un movimiento izquierdista, donde
en lugar de concentrarse en resolver los problemas de Guatemala, en este tema comercial, económico, de mucha importancia, porque hoy es el 10%, pero si algo pudiera suceder, después pudieran hablar de un porcentaje adicional. Yo no estoy de acuerdo en esa imposición del 10% ni de un 1%, porque recuérdense que tenemos el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, que es un contrato, es un convenio empresarial que nos da certeza jurídica o nos debería de dar certeza jurídica y que fue celebrado entre los países de Centroamérica, Dominicana y Estados Unidos, y ya entró en vigencia desde el año 2005 aproximadamente, y en ese sentido, pues sí hay una violación de parte de Estados Unidos a lo acordado en ese Tratado de Libre Comercio, porque ya hemos entrado a una desgravación arancelaria, es decir, a reducir los aranceles a cero. Sin embargo, hay otros temas de los cuales voy a indicar en un momento. Pero, doctor Anleu, esto hay que concebirlo, hay que dimensionarlo, hay que comprenderlo, que estamos hablando de instancias mayores. Entonces, el presidente Trump ahora en su segundo mandato, que hay que decirlo también, pareciera que ya está pensando en un tercer mandato y ya están buscando cómo encontrar el tema jurídico para poderlo hacer. Hay que tenerlo claro de su lema de América, es decir, refiriéndose a América, porque usted y yo también somos americanos, los guatemaltecos somos americanos del continente, y él se refiere a Estados Unidos primero, primero en todo. Entonces, desde el punto de vista político, está tratando de recuperar la hegemonía de parte de Estados Unidos, es decir, el dominio mundial que recurrentemente vino a detrimento cuando entra el gobierno de Obama y obviamente con el gobierno de Biden, Estados Unidos retrocedió muchísimo, fue perdiendo control, y no me refiero solo al tema económico, sino al tema militar, al tema de valores, al tema de una agenda internacional. Y en ese sentido, hay que decir que China, India y otros países han avanzado muchísimo más rápido. Recuérdese que, por ejemplo, India y China llevan 30 años de estar creciendo más allá de un 6%, y Estados Unidos no está creciendo a ese ritmo. Entonces, cuando usted ve el escenario de aquí a 6 años al 2030, a la tendencia que traíamos hasta diciembre del año pasado, China se podría convertir en la economía número 1 del mundo en el año 2030 y Estados Unidos bajaría a ser la economía número 2. Y si nos vamos hacia el 2050, China estaría siempre en el número 1, India ya pasaría a ser la segunda economía más grande del mundo, tercero Estados Unidos. Pero también con los temas de la guerra, hay dos jugadores importantes a nivel continental de América, que son Brasil ya en la posición número 10 y México ahora en la posición número 11. Adicionalmente, entonces, para ponerlo de una forma resumida, desde el punto de vista político, Estados Unidos había venido decayendo y entonces el presidente Trump se propone recuperar esa hegemonía política que le va a llevar bastante tiempo, y ahí usted ve los movimientos en los distintos escenarios, también en el tema Ucrania-Rusia y también con Israel. En el tema diplomático, obviamente hay que tener muy claro, y nos está recordando el presidente Trump algo que nosotros nunca deberíamos de olvidar, porque pareciera que se nos olvida en nuestros países. En política exterior no existen amigos, lo que existen son intereses, y en determinado momento los intereses de nuestro país, Guatemala, podría coincidir con los intereses de Estados Unidos. Entonces alguien se la cree y dice qué bueno que somos buenos amigos. No es cierto. Somos buenos coincidentes en los intereses en el camino. Y eso lo dijo el jefe del Departamento de Estado, Henry Kissinger, ya
más de 30 años. Entonces, eso lo tenemos que recordar, que no hay países amigos, sino hay intereses, no hay almuerzo gratis también, y me parece que en el tema diplomático, como Guatemala, no estamos haciendo valer lo suficiente para reducir muy rápido ese 10% del cual usted hablaba. Y doy 3 casos concretos en el tema diplomático. Cuando llega el secretario Rubio, el presidente Arévalo y su gabinete le dicen amén a todo lo que pide Estados Unidos. Entonces ahí dimos un paso, independientemente si analizamos cada uno de los elementos de esas decisiones, pero dimos un paso como aliado de Estados Unidos. Sin embargo, esa oportunidad diplomática no la estamos capitalizando para negociar. Segundo, somos la tercera frontera del mundo más importante para Estados Unidos, porque acuérdense que Estados Unidos va creciendo su línea de defensa, y me refiero ahora a la frontera sur de México, al noroccidente con Guatemala, que ahí básicamente separa caravanas de migraciones, separa temas del narcotráfico, etcétera. Entonces, esa importancia de la posición geográfica no la estamos haciendo valer, y es un punto muy importante. Tercero, somos el único país en la región que no tiene relaciones políticas con China. Y eso no lo estamos capitalizando, ni lo estamos capitalizando con China, ni lo estamos capitalizando con Estados Unidos. Entonces ahí ese punto lo deberíamos de hacer valer sobre la mesa. Entonces, en el tema diplomático también nos está faltando, y obviamente el impacto de todo lo diplomático que tiene el presidente Trump en su despliegue a nivel mundial es que tiene prácticamente todo el mundo sin dormir. Y bueno, y en ese tema diplomático ratifico un grave error del presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, haberse ido ayer a la cumbre de CELAC y escuchar al presidente Petro, al presidente Lula, a la presidenta de México, donde ellos tienen sus propios intereses. Entonces, lejos de negociar nosotros y de tener todos los elementos que se necesitan, nos fuimos a meter a ser uno más del montón, donde los intereses de Brasil y de México son muy distintos a los intereses nuestros. Recuérdese que México, de toda su producción, de sus exportaciones a nivel mundial, Estados Unidos representa el 80%, mientras que para nosotros Estados Unidos representa la tercera parte, es decir, de cada dólar que nosotros exportamos al mundo, 33 centavos se van a Centroamérica, 33 centavos a Estados Unidos y 33 centavos al resto del mundo. Entonces, de ahí nosotros teníamos una ventaja para negociar en solitario, pero si nos vamos ya con Brasil y México, eso nos complica más. Lo que sí también nos hizo falta fue buscar a los países que somos miembros del DR-CAFTA para que pudiéramos negociar en bloque, por supuesto a excepción de Nicaragua, porque tiene un arancel más alto en la imposición, y hubiéramos hecho valer el DR-CAFTA. Adicionalmente, el gobierno dice que se van a tardar 6 semanas en reaccionar. Sí. No, doctor Leo, esto es de 24 horas. De una vez debió haberse ido un equipo de muy alto nivel, casi que acampar ahí cerca del Departamento de Comercio, al USTR en Estados Unidos, definir la agenda conjuntamente con nuestra embajada y obviamente todo el sector empresarial que sí ha propuesto una hoja de ruta, la puso a disposición del gobierno de Guatemala y les ofreció toda la colaboración para moverse rápido. Esto se tuvo que haber desactivado. Sin embargo, el gobierno lo toma tranquilo y dice que tiene 6 semanas. Y adicionalmente, la falta de relación de parte del presidente Bernardo Arévalo y del gobierno con el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, que están muy lejos, eso también complica. No así, vea usted la victoria del presidente Milei, que sale declarando y da una declaración el presidente Trump también, donde dice que son un caso de éxito y cero aranceles recíprocos entre Estados Unidos y Argentina. Y seguramente
el presidente Bukele muy pronto va a salir anunciando que ha logrado una negociación donde va a ser cero aranceles para El Salvador. Entonces, para resumir en esta introducción, me parece que hay una serie de oportunidades también de las cuales me gustaría hablar en un momento sobre los requerimientos de Estados Unidos en cuanto a las exportaciones de Estados Unidos para Guatemala, porque recordemos que el comercio es en doble vía, son importaciones y exportaciones, y esos requerimientos casi en su totalidad, a excepción de uno o dos, me parece que sí es una oportunidad para Guatemala para moverse muy rápido, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. Activa mecanismos para negociar que se quiten al país los nuevos aranceles de 10% impuestos por el gobierno de Donald Trump. Nos acompaña el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía, consultor y analista económico. Ahora, doctor Velázquez, ya que usted ha puesto todas las piezas sobre el tablero, empecemos a mover cada una de estas. Y voy por el principio. Ayer en horas de la tarde-noche se conoció que esas 6 semanas que originalmente habían establecido las autoridades de gobierno para las negociaciones se redujeron a 4, a presión del sector privado guatemalteco. Ayer también se conoció que representantes del sector privado, del sector productivo del país, ya se encontraban en Washington haciendo lobbies precisamente para tratar de que ese castigo del 10% en aranceles se redujera. Ayer también se conoció en hora de la tarde-noche, doctor Velázquez, que el gobierno de Estados Unidos, muy claro, muy enfático en sus apreciaciones, indicaba que los países que quieran negociar, Estados Unidos no va a aceptar, palabras más, palabras menos, que se le lleven propuestas por puchitos. O sea que si a Guatemala le ponen 8 requerimientos, el gobierno de Estados Unidos fue muy, muy tajante, muy explícito al decir, si yo les puse 8 requerimientos que ustedes tienen que cumplir, no quiero que vengan con 2 o 3 primero y después me traigan los otros. No, traigan la propuesta completa y concreta. Así de sencillo. Y número 3, que ¿cómo podemos entender la actuación del Ministerio de Economía a través de sus funcionarios, doctor Velázquez, máxime que usted fue ministro de Economía? ¿Por qué la maquinaria de gobierno actúa tan lento? Y no me refiero al actual gobierno, siempre ha sido así. Explíquenos por qué con mucha tranquilidad escuchaba a la ministra de Economía, al viceministro de Comercio Exterior, diciendo que sí, que se están afinando las estrategias. Claro, ellos tienen su puesto seguro, su salario seguro, pero en el sector privado todo es para ayer. Lo escucho, doctor Velázquez. Sí. En cuanto a lo primero de la reducción de 6 a 4 semanas, que el gobierno podría estar dando respuesta, todavía me parece muy tardado, doctor Leo. Es más, el gobierno ya debería de haber enviado a buenos negociadores y tenerlos en Estados Unidos, trabajando remotamente para Guatemala y permanentemente a tiempo completo, porque es una situación que nos afecta económicamente en el 30%, 33% de nuestras exportaciones, y ratifico
que lo que nos está haciendo falta, doctor Anleo, es hacer valer todos los elementos que tenemos a favor. Yo los enunciaba anteriormente, tenemos muchas fortalezas y muchas oportunidades por capitalizar. Sin embargo, al gobierno le está haciendo falta de sentido común, falta de dimensionar y de ver claro en este mar de problemas que también hay oportunidades. Además, por la estabilidad de la región y por los problemas que tienen los países con tendencia socialista, recuérdese usted de las declaraciones de la presidenta de Honduras en relación a la base de Palmerola de Estados Unidos. Inclusive hubo congresistas y senadores de Estados Unidos dijeron, ¿para qué nos estamos fijando en Honduras? Ahí está Guatemala, que es un buen aliado. Entonces, yo no estoy diciendo que se venga o no se venga a la base, solo lo traigo a colación porque sí nos han visto como un aliado. Adicional, recordemos el peso que tiene nuestra economía a nivel regional. Somos la economía número 1 de Centroamérica y en ese sentido representamos el 37% de esa generación de Producto Interno Bruto, que también Estados Unidos necesita varios de nuestros productos que no produce, ¿sí? Y que nosotros le estamos exportando. Adicionalmente, en la balanza comercial, nosotros estamos exportando un poco más de 4,000 millones de dólares y Estados Unidos nos está exportando más de 10,000 millones de dólares. Es decir, que hay una balanza comercial en favor de Estados Unidos. Hay un superávit para Estados Unidos. Entonces nosotros somos un buen negocio para Estados Unidos en ese sentido. Y eso no lo estamos haciendo valer. Es muy contrario a la situación de México, que yo le explicaba, que México del 80% de todas sus exportaciones a nivel mundial, de cada dólar, 80 centavos se van a Estados Unidos. Entonces, eso sí le preocupa a Estados Unidos por la cantidad de exportaciones. Entonces, ahí no estamos capitalizando nosotros. Y sobre sus otros temas que incluyó en la pregunta, yo quisiera definir tal vez los funcionarios públicos en 3, doctor. Yo estuve como secretario ejecutivo de la presidencia, estuve como ministro de Economía, estuve como presidente del Banco Comercial del Estado, Banco CHN, además de mi experiencia desde niño trabajando y en el emprendimiento en la empresarialidad privada. Tengo experiencia en la administración pública y básicamente vi 3 tipos de funcionarios. Hay excelente gente de carrera que tiene buena formación, que tienen mística en la administración pública y que cumplen a cabalidad. Y le puedo decir por experiencia, a mí me respondían a las 10, 11 de la noche, sábados, domingos, porque esa es mi dinámica. Y mi semana a veces era de 60, 70 horas trabajando en la administración pública y los equipos de trabajo tenían que estar al ritmo que yo estoy acostumbrado o no podían estar. Y con muy raras excepciones tuvimos que hacer algunos cambios, pero el 90 y algo %, gracias a Dios, me respondió. El segundo tipo de gente en la administración pública es gente que va a invernar, doctor Anleo, y ver cómo consigue ese sueldo. Si la jornada es de 8 a 4, ven cómo se cuelan para llegar a las 8:01 y se van a las 3:59 y solo hacen lo que les piden. No tienen iniciativa, no tienen proactividad y esa gente nunca va a pasar de sope a gavilán, como decimos literalmente, porque lo que busca es invernar ahí, quedarse 30 años y jubilarse y después vivir de una jubilación. Y el tercer grupo, muy peligroso, que le ha hecho mucho daño a Guatemala, es la gente que llega y que quiere volverse millonario de la noche a la mañana a sobrevalorar obras, hacer obras de corrupción, tergiversar la ley, etcétera. Y usted por eso ve todos los grandes problemas que tenemos en la corrupción, que dicho sea de paso, en este gobierno hay y más corrupción que en el gobierno anterior, doctor Anleo. Recordemos que si comparamos el presupuesto de ahora con el año 2020, es más del doble y la gente se pregunta dónde está el dinero porque no hay carreteras, no hay medicinas, no hay seguridad,
no hay inversión en infraestructura, en puertos y aeropuertos, etcétera. Entonces, eso no se ha terminado, eso pasa. Y lamentablemente no le dan la prioridad, se les olvida a los empleados públicos. Y aquí hablo desde un conserje hasta el presidente de la República o el presidente del Consejo, del Congreso o los magistrados, que nosotros somos los mandantes, los ciudadanos, y nosotros pagamos nuestros impuestos y ellos son nuestros empleados. Entonces ellos tienen la obligación de cumplir con la ley y darle las prioridades del caso. Eso es lamentable, pero eso se define, doctor Anleu, con el liderazgo que se le impregna, ¿sí? Independientemente si estamos de acuerdo o no con todas las medidas del presidente Trump, usted lo ve a él súper activo, firmando decretos. A las 10 de la noche un funcionario aparece en la frontera, a las 4 de la mañana otro aparece viendo cárceles en El Salvador, y así sucesivamente. Se nota esa chispa, esas pilas, esa dinámica, y eso lamentablemente es una crisis de liderazgo que tenemos a nivel nacional y por supuesto también en este gobierno, una ausencia de liderazgo total. Tienen las prioridades equivocadas y todo es para mañana. Casi que habría que decirle que la gente es del futuro. Entonces, en mi opinión, somos de los más privilegiados a nivel mundial en esta coyuntura, en este mar de oportunidades, doctor Anleu, y lamentablemente el gobierno no está a la altura de las circunstancias. En ese sentido, hay que hacer un llamado al gobierno, al líder, al presidente Bernardo Arévalo, que se ponga las pilas, que ponga todo su equipo chispudo, que le den la prioridad del caso y que esto se tiene que manejar con propiedad y con seguridad a la brevedad. Pero hay algunos puntos de los cuales no hemos hablado, que son también los requerimientos, doctor Anleu, si me permite. Por favor, claro. Para hablarlos muy brevemente. En ese sentido, cuando hablábamos que el comercio es de doble vía, está lo que Estados Unidos está indicando como obstáculos técnicos al comercio. Las barreras que hay para los empresarios estadounidenses que están exportando a Guatemala y para los empresarios guatemaltecos que están haciendo las importaciones. Y en ese sentido hay una serie de obstáculos técnicos que están indicando, como por ejemplo, la lentitud, por decirlo, parsimonia en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Agricultura en otorgar los registros sanitarios y los registros fitosanitarios, cuando eso tiene que ser en línea, cuando tiene que ser rapidísimo. Y yo me voy un poco más allá de la petición de Estados Unidos, porque ahora quiero verlo desde la óptica de los empresarios guatemaltecos también, donde falta una mayor proactividad de Guatemala en el mercado común centroamericano, es decir, con nuestros socios hermanos centroamericanos y caribeños para la homologación de los registros en salud, me refiero a los registros sanitarios, y para la homologación de los registros fitosanitarios, me refiero a todo lo que tiene que ver con la ganadería y la agricultura. Eso es un obstáculo al comercio que, lejos de verlo hoy como una imposición de Estados Unidos, deberíamos de verlo como una oportunidad, y el gobierno es el que está obligado a trabajar hoy mismo en eso y decir, está resuelto en 48 o 72 horas. Eso es tema de voluntad política, son temas técnicos, doctor Anleu, que se deberían de resolver. Otros temas que se están indicando, como por ejemplo, las complicaciones en la contratación pública, me refiero a las Guatecompras, me refiero a que tienen que ser procedimientos, normas y políticas ágiles y no complicarlas y no dejarlas a discrecionalidad. Y doy un claro ejemplo que el mismo gobierno lo está sufriendo en carne propia. Quisiera ver que es porque desconocen, por falta de experiencia. Me parece que también hay un poco falta de voluntad, y no quisiera pensar que es a propósito, porque eso sí sería garrafal. Pero el caso concreto de comunicaciones, si usted se recordará, la primera ministra, digo la primera porque me parece que van 4 ministros de comunicaciones, la señora primera ministra sube todos los eventos para mantenimiento, para limpieza de carreteras, y luego,
cuando llega el ministro Félix Alvarado, me parece que se llamaba, o se llama, una persona que no sabe nada de infraestructura, vota todos los eventos y aduce una serie de problemas. Luego llega una ministra transitoria muy capaz, tiene preparación técnica y estuvo pocos meses, pocas semanas, sube todos los eventos y luego llega el actual ministro, ahora el número 4, y votan todos los eventos y dicen que es por problemas de Guatecompras. Y ahora, pues probablemente a finales de junio o principios de julio, en teoría ya van a haber contratos para poder darle mantenimiento a las carreteras. Imagínense usted, si eso lo está viviendo el mismo gobierno, ¿qué le puede esperar a una empresa que está exportando a Guatemala? ¿Qué le puede esperar a los empresarios guatemaltecos? Eso definitivamente es un calvario. Otro de los aspectos que son importantes, las bases de datos de la SAT. Sí, la SAT definitivamente tiene que enmendar su plana en varios aspectos, doctora Leo. Hay que ser muy objetivo. Tiene avances tecnológicos, tiene avances en soluciones, pero se ha convertido prácticamente en un emperador la SAT, que lo que ellos dicen es eso es, y no hay poder de Dios que los pueda convencer. No, también la SAT, en ese sentido, me refiero concretamente a las bases de datos de referencia para los productos que se están importando, donde hay quejas de que están sobrevaloradas y que con eso están cobrando más impuestos. Ese es un tema técnico, es un tema de voluntad política que se debería resolver en una semana, exagerémoslo, doctor, en 2 semanas. Hay otros temas ahí un poco más detallados y que hay que ponerle mucha atención, es a los sobornos y a la corrupción. Nadie debe pagar un centavo de soborno o decenas de miles o millones a la gente en la SAT o en las aduanas o en los puertos o en los aeropuertos para poder internar sus productos. Entonces hay una queja de esos sobornos y la corrupción. Entonces ahí el presidente Bernardo tiene la solución en sus manos, tiene que liderar con el ejemplo. Hay una comisión de corrupción desde la presidencia, están los diputados para que fiscalicen, que esa es una de sus 3 funciones importantes. Está la Contraloría General de Cuentas también, que su función es fiscalizar todo esto, y no se está haciendo desde el gobierno como debería de ser. Entonces el gobierno tiene que entrarle a esos temas puntuales. Y para no seguir hablando de todos los detalles y de todos los requerimientos, hay algo en que sí no se debería de acceder a Estados Unidos, porque está hablando prácticamente casi que de tener sindicatos en todas las empresas. Eso me parece que es algo que algún burócrata del Departamento de Estado lo puso desde hace tiempo y viene desde la época del presidente Obama. Recuérdese usted que Obama le entregó a los sindicalistas de Estados Unidos el Departamento de Comercio y la entidad USTR, que es el ente negociador. Entonces, en ese sentido, no podemos ir más allá de la ley. Así que todos esos elementos, respondiendo puntualmente a su pregunta, no son para 4 semanas, doctora Leo. Eso debería estar resuelto en 1 semana. Y para concluir, pues de toda esa lista de peticiones, se debe llegar una comisión binacional que vaya compuesta por los funcionarios capaces, que sepan, que entiendan y que tengan voluntad, y un equipo del sector empresarial a hablar al más alto nivel con los funcionarios de Estados Unidos y decirles, miren señores, aquí estamos y definitivamente necesitamos que ese 10% nos lo quiten, porque ya hemos hecho estas revisiones que no solo les benefician a ustedes, sino también nos benefician a nosotros, pero ahí el presidente Arévalo debe de enmendarse él mismo la plana, debe retirarse de la CELAC y de esa declaración de buena voluntad, que ahora viene una cumbre por el bienestar y por la economía de los ciudadanos de América Latina, y esos golpes de pecho que no funcionan y no nos ayudan para nada, doctor Leo. Ahora voy a comenzar por el final, doctor Velázquez. Yo en lo particular, en lo personal, y no se vaya a tomar a mal, pues sí estoy de acuerdo con que el presidente Bernardo Arévalo haya acudido a la cumbre del CELAC. ¿Y por qué estoy de acuerdo?
porque en este mundo tan ambivalente de tanta confrontación, pues hay que lanzar velas a todos lados. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que reconocer que CELAC, que es una corporación internacional, pues aglutina a los países que tienen muy buenas relaciones, mucho acercamiento con China. Y en este mundo tan convulso, especialmente en el tema económico, pues tenemos que tener aliados también con todos los países, con todas las potencias, y Estados Unidos no es el único. China tampoco es la excepción. Y entonces, desde esa perspectiva, yo sí veo bien que tengamos ese acercamiento con CELAC, número uno. Ahora, número dos, ¿cómo hacer para cambiar en el funcionario público, especialmente en los funcionarios de economía que tienen a su cargo este paquete en este momento, doctor Velázquez, para cambiarles el chip? Porque hay que entender que el sector privado es el que genera empleo, el que genera recursos, el que hace que la economía del país se mantenga activa. En cambio, el burócrata no, solamente consume lo que la economía del país produce con sangre, sudor, lágrimas, impuestos y tantas cosas más. ¿Y por qué le digo esto? Porque lamentablemente alguien me lo decía, alguien que es experto en derecho internacional, me lo decía precisamente hace 2 días, que lastimosamente, aunque el sector privado mande a sus mejores cerebros a negociar a Estados Unidos, lo único, y usted me lo corrige por favor, doctor Velázquez, que es experto en Derecho y Comercio Internacional, lo único que pueden hacer es lobbies, porque estos temas de los aranceles se conversan de gobierno a gobierno. Y entonces, por mucho que haga el sector privado con sus mejores hombres en la negociación, no van a poder hacer nada porque la negociación es de par a par, gobierno a gobierno. ¿Es así, doctor Velázquez? Sí, doctor. Solo empiezo por lo primero. Qué bueno que tenemos puntos de vista, ¿cómo se llama su programa? Y coincidimos, doctor, porque nosotros tenemos que abrirnos al mundo. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Es más, eso está por escrito. Cuando estuve como ministro de Economía, propusimos abrir una oficina de negocios de Guatemala en China y preparamos con mi equipo de trabajo un acuerdo gubernativo, que eso estaba facultado el presidente para firmarlo en Consejo de Ministros, para que tuviéramos una oficina de comercio en China. Yo no me podía meter a hablar de la relación diplomática porque no era el canciller, ¿sí? Mi función era económica y lo hice concretamente, doctor. Elaboramos el acuerdo gubernativo para tener nuestra oficina de Guatemala con intereses económicos para la micro, pequeña, mediana empresa y la gran empresa en China. Coincidimos en la Organización Mundial del Comercio, OMC, en Ginebra, cuando ingresa Rusia a la OMC, recuerdo bien, y se conmemoraban 10 años de que China había ingresado a la Organización Mundial del Comercio, y tuve una reunión bilateral con el ministro chino de Economía y le hice ver esa situación de que nosotros necesitábamos negociar con el mundo, y lo hice con bases porque yo iba de un viaje de Estados Unidos, había tenido reuniones aquí con el secretario de Comercio y el representante del USTR, y platicamos ese tema, y yo les digo, ustedes tienen relaciones políticas y comerciales con China, entonces no vengan a decirnos a nosotros que nosotros no podemos tener relación, porque no podemos ver hacia atrás, sino tenemos que ver hacia adelante, y planteamos esa oficina, doctor, en ese sentido. Lo que yo sí veo que es un error en este momento, porque recuérdese que a China al día de hoy le han impuesto 104% de arancel, mientras si nosotros en Guatemala tenemos 10 y somos de los menos complicados, no tiene sentido irse
donde está más complicado el asunto. Si fuera la inversa, estoy hablando desde un punto de vista de una táctica y estrategia de negociación, doctor Anleo. Si fuera la inversa, si nosotros tuviéramos 104 y China tuviera 10, entonces ahí sí hay que buscar porque nos van a sumar. Y recuérdese que Brasil, se me escapa el detalle en este momento, pero está a más del 50%, una cosa así, y hay un pleito con el tema agrícola, entonces irnos a pegar a Brasil, o en el caso de México, que también Trump tiene una serie de requerimientos para México, eso no nos suma, al contrario, nos complica. Eso fue mi recomendación, que a nivel de la región de Centroamérica, los que estamos dentro del DR-CAFTA, sí podríamos lograr un consenso. Bueno, ese era el primer punto. Y lo siguiente, doctor, si refrescamos, por favor, para darle la respuesta puntual. Ahora me preguntan acá en redes sociales, doctor, durante el gobierno de qué presidente fungió usted como ministro de Economía. Sí, yo estuve en el año 2011, 2012, por una invitación sin haber participado en partido político, sin haber hecho campaña, y a mí me llamaron 4 días de la toma del presidente Álvaro Colón. Ya, está respondida la inquietud que tenían por acá en redes sociales. Ahora, sobre los otros temas, le preguntaba, ¿cómo hacer para que la negociación sea rápida? ¿Cómo implantarle el mismo chip que actúa en el sector empresarial privado, donde el día a día es para ayer todo, al sector público? Que esa maquinaria tiene engranajes demasiado lentos para lo que se está viviendo, doctor Velázquez. Costa Rica, entiendo, ayer me enteraba que ya está negociando de una manera muy rápida y proactiva este tipo de aranceles y va por buen camino. Sí, esto tiene que ver con un estilo de liderazgo, con un sentido de urgencia, un sentido genuino y una dimensión de la problemática, porque recordemos que un 10% de arancel a todas nuestras exportaciones con Estados Unidos puede significar que muchas empresas dejen de exportar a Estados Unidos y por ende que recorten puestos de trabajo y por ende también que paguen menos impuestos. Y por ende, algunos podrían incurrir en moras en los créditos que tienen con los bancos en el sistema financiero. Otras empresas podrían verse duramente afectadas, que hasta podrían quebrar, es decir, salir de operaciones. Entonces, el gobierno debe demostrar con voluntad, con prioridad, con liderazgo, con empatía, que ese no es un tema de los empresarios, ese es un tema de todos los guatemaltecos, porque las exportaciones que hacemos a Estados Unidos, independientemente si nosotros en nuestra empresa exportamos o no, o si es de nuestros vecinos en la comunidad, eso nos pertenece como Guatemala. Entonces sí le deberíamos de dar prioridad. Y voy un poco más allá, doctor Anleo, de un tema que no se ha tocado y que primeramente Dios no lo vayan a tocar. Me refiero a las remesas. Recordemos que este año las remesas de los migrantes está creciendo ya a un 20% en el primer trimestre. El año pasado tuvimos más de 22 mil millones de dólares. Este año vamos a estar llegando a 24 mil millones de dólares aproximadamente. Sí. Somos el segundo país en el mundo en recibir más remesas de Estados Unidos. Conste que no es un regalo, nuestra gente se lo está ganando allá, trabajando en 2 turnos, 3 turnos, sábados y domingos, trabajando 80 horas a la semana. Y México está recibiendo 66 mil millones. En ese sentido, si estuviéramos hablando de fútbol, nosotros Guatemala le daríamos una goleada a México como de 7-1. Me refiero por la cantidad de habitantes que tiene México versus la cantidad de habitantes que tiene Guatemala. Está hablando de 140 millones de México y 120 de Guatemala, y nosotros ya estamos representando 23 mil millones. Entonces, ese tema es muy sensible, muy importante. El gobierno de Estados Unidos, si viera una proactividad en el gobierno de Guatemala, diría, bueno, se ve voluntad, son nuestros aliados, queremos trabajar con ellos y tratemos de no perjudicarlos, porque también si Estados Unidos perjudica a la región,
pues el tema de las migraciones va a seguir para allá, doctor. De 20 millones que tenemos, ya un 20% de la población de Guatemala está en Estados Unidos, más de 4 millones de personas. Entonces, sí es un tema muy importante, que dicho sea de paso, Estados Unidos necesita también a los migrantes para poder producir, para tener su economía en crecimiento, y en ese sentido, ojalá que no toquen ese tema. Ahora, Y doctor, usted mencionaba algo, solo si me permite brevemente, doctor. Usted mencionó de la relación de gobierno a gobierno, es correcto. El lobby, el acercamiento por el sector empresarial es proactivo, ayuda y definitivamente suma a la labor que debe hacer el gobierno, porque al final de cuentas la relación es entre gobiernos, es decir, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Guatemala. Y además el sector empresarial le ha ofrecido todo el apoyo a gobierno para definir esas propuestas, para analizar todos los temas y llevar una propuesta de país a través de la representación oficial que ejerce el gobierno de Guatemala. Gracias, doctor. Ahora, mire, doctor, qué bueno que lo tenemos a usted en este enfoque que estamos conversando esta mañana para conocer otros aspectos colaterales de lo que no se dice, de lo que no se habla y de lo que si se habla pocos podemos entender. ¿A qué me refiero? A la temporalidad de los productos que Guatemala exporta. Porque es muy diferente hablar de un año comercial, hablar de temporalidad de un producto. Me refiero a que viene el Día de la Madre. Guatemala exporta muchas flores. Tenemos productos también de temporada en Estados Unidos, la fresa, el arándano, el melocotón y otras cosas más. Viene la celebración del Memorial Day en Estados Unidos, en el cual se nos piden muchos productos a nosotros. Pero si esto de los aranceles del 10% no está solucionado a la par de esa temporalidad, nuestros productores, nuestros empresarios van a tener millones en pérdidas. No solo en el producto, porque esa pérdida en el producto, ¿en qué va a repercutir? En que van a tener que despedir empleados aquí en Guatemala. Ese es un aspecto tal vez micro, pero que ya viendo lo que es la macroeconomía, raras veces se dimensiona, doctor Velázquez. Ese es un excelente punto, doctor. Nosotros exportamos muchos productos de temporalidad, muchos productos de cosecha y de que hay un momento concreto. Me refiero concretamente a arveja china, zucchini, mini vegetales, todo lo que son estos vegetales tienen todo un proceso y se busca a través de sistemas de aplicaciones, hay todo un sistema de manejo de las plantaciones en el campo, cuándo van a madurar, cuándo es la ventana de oportunidad para poder exportar a Estados Unidos a los mejores precios, porque hay momentos en que hay demasiada oferta, entonces los productos nuestros serían uno más, un commodity más, y eso nos castigaría que nos pagarían precios bajos. En ese sentido, los exportadores guatemaltecos han avanzado muchísimo, es gente capaz que merece mi respeto y reconocimiento y han hecho muy competitiva a Guatemala, inclusive ahora ya hay muchas producciones de estas de guatemaltecos que han llevado a grandes negocios también a Costa Rica, a Chile, a Perú, a México, es decir, que están regionalizados, a Dominicana, y que si no se exporta en ese momento y si tiene el 10%, doctor, salimos de competitividad. México u otros países lo van a exportar y en ese sentido sí nos afecta porque representa pérdidas y por lo tanto va a significar menos gente que esté trabajando y en algunos casos hasta podrían quebrar muchos productores. Lo mismo pasa con el banano. Hay una temporada específica, hay un momento, eso se cuenta por días y por semanas, cuál es el momento oportuno para exportarlo. Ahora, por ejemplo, este domingo viene la feria del mango en Guatemala. Me refiero a mangos, ¿sí? De temporada, pues los productores de mango están saliendo afectados porque tienen ese incremento del 10% y eso nos saca de competitividad. Así que hay que asistir a la fiesta, al Festival de los Mangos y hay que comprar muchos mangos ahí en la Avenida de las Américas. Pero también recordemos que los empresarios de Estados Unidos
han fijado una posición y están insistiendo en que ese 10% no lo quieren pagar ellos, sino quieren que nosotros los guatemaltecos absorbamos eso. Entonces, eso nos pone en una situación complicada, doctor, y es algo que ratifica el gobierno debe tomarlo en cuenta, que ese es un problema de las rurales, la gente que necesita trabajar, de los que hacen el transporte, los camiones que están llevando esos productos, de la gente que está haciendo los embarques, de la gente que está haciendo las cajas y las bolsas para poder empacar esos productos. Usted mencionó el tema de las flores, inclusive ha habido momentos en que es mucha la demanda y es mucha la producción, que si no se exporta en el momento adecuado, se pierde o se tiene que dar a precios abajo del costo. Inclusive han tenido que contratar aviones específicos, vuelos privados de carga para llevar sus flores. Entonces, ese es un aspecto que el funcionario público debe comprender cuál es su función y que está al servicio de su país, que no está para servirse, no está para ir a invernar, no está para ganar un sueldo y esperar la quincena, sino que se tiene que ganar ese sueldo cumpliendo las funciones que la institución tiene en ley y en la Constitución le otorga para poder cumplir y llevar a cabo un fin específico que ayude a todo el desarrollo económico. Otro tema que tiene que ver con la pregunta que usted hace, doctor, es que el gobierno no le está dando la prioridad al tema económico. Y dice uno, ¿en qué siglo estamos? ¿En qué país estamos? ¿Verdad? No podemos pensar como el presidente impuesto de Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Donde a ellos no les importa la economía y se han convertido en un país paupérrimo a nivel mundial. El presidente Arévalo tiene que poner la prioridad en el desarrollo económico, en la inversión, en los empleos, en las oportunidades, que eso es lo que verdaderamente va a sacar adelante a Guatemala. Y es ahí, ratifico, independientemente si estamos o no de acuerdo con las medidas del presidente Trump, desde su lógica, él está haciendo lo correcto porque obviamente quiere recuperar la economía de su país, que tiene muchos bemoles y espinas en el camino, pues ese es objeto de otro análisis. Por acá tengo punto de vista, el doctor Velázquez dice, yo quisiera que los expertos como el licenciado que está ahorita pudieran hacerle al gobierno para abrirle la mente, puedan hacer rápido lo que se tiene que hacer con respecto a los aranceles y a la seguridad, a la salud y educación. Muchas gracias, feliz día, les saludo de Zona 21. Otro punto de vista de Carlos Alfonso López dice, pregunta sobre los puntos que el gobierno de Estados Unidos pide para quitar esto, que no lo ha dicho, no se ha dicho nada de eso. Usted ya lo dijo, doctor Velázquez, los 8 puntos que Estados Unidos exige, ¿verdad? Sí, ya los expliqué, doctor. Obviamente, por ser temas muy técnicos, no entré a todo el detalle, pero sí los enunciamos en el inicio o a medio programa. Ahora otro asunto, lamentablemente el tiempo, ya son las 8:57, doctor, qué rápido se fue, pero hay otro aspecto importante, de la manera que sea, se dice, y usted me lo corrige por favor, que al final quien va a tener que pagar el arancel del 10% no es ni el gobierno ni va a ser el empresario, va a ser el consumidor final. Así funciona la economía, ¿verdad? Es crudo, pero cierto. Número 2, ¿cómo va a afectar esto a la estructura de precios, doctor Velázquez? Y también ya como última inquietud en el tema de México. ¿Cómo vamos nosotros a tener un libre comercio con México actualmente cuando Estados Unidos nos castiga con un 10% de aranceles y México al día de hoy tiene un 0%? ¿Esto Sí. cómo lo podemos visualizar, doctor Velázquez? Sí. Empiezo por lo último. Sí, definitivamente en nuestra relación comercial con México, cuando estuve como ministro de Economía, dejamos firmada la homologación de los tratados de libre comercio de cada uno de los países de Centroamérica con México, y ahora tenemos una especie del DR-CAFTA como en Estados Unidos, algo similar tenemos con México. Sin embargo, México siempre es un país duro, tiene muchas trabas al comercio, impone medidas no arancelarias, subjetivas y Cierto. cuesta hacer negocios con México. Son marrulleros.
varios empresarios han optado por venir a poner sus empresas a México también. Entonces, yo creo que ahí yo quisiera hacer una reflexión y uno de los mensajes al gobierno. Presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, llegó el momento de darle la prioridad uno al tema económico, que implica que dé seguridad a los guatemaltecos. Tiene que entrarle fuerte al tema de seguridad, a las extorsiones, a la ingobernabilidad, a los bloqueos. Debe hacer cumplir el imperio de la ley, pero para eso tiene que liderar con el ejemplo. Segundo, debe de combatir a fondo la corrupción, los sobornos, que esa es una tarea de los guatemaltecos y también es uno de los requerimientos ahí que manda Estados Unidos, y se le debe de entrar a eso a fondo. Tercero, debe de asegurarse que el presupuesto que esté aprobado vaya en función de aprobación también y de cumplimiento y de mejora de toda la infraestructura. Me refiero a puertos, a aeropuertos, a carreteras. No podemos tener 60 barcos esperando en el Pacífico y 30 en el Atlántico para que puedan ser atendidos. Hace unos días un medio de comunicación sacaba una nota importante, pero con todo respeto tenían un error, porque hablaban algo así como de 50 o 90 dólares por día por cada barco. No, son 50,000 o 90,000 dólares, dependiendo de la cantidad de toneladas del barco que se pagan por día. Entonces, utilicemos la cifra más barata. Si un barco se tiene que quedar 10 días esperando para atracar, se queda en fondeo, ese es el término que se utiliza, eso significa 500,000 dólares más, que eso los va a tener que trasladar el empresario a los costos de adquirir el producto. Claro, hay que hacer una evaluación de los precios de mercado para ver si se puede incrementar el 100% de esos 500,000 dólares o los va a absorber él en alguna medida. Entonces, el gobierno tiene que enfocarse a darle todo el respaldo y generar todas las condiciones para el desarrollo económico. Debe atender también esos requerimientos de quitar los obstáculos técnicos al comercio, debe actualizar sus bases de datos, se debe agilizar el crédito fiscal en la SAT, se deben de mejorar las condiciones en Guatecompras, etcétera. Ahora, en Estados Unidos la situación es un poco distinta, doctor, porque recordemos que Estados Unidos podrá comprar vegetales, frutas de nosotros o de México, de Sudamérica o de otros países. Y si en este caso México tiene 0 arancel en este momento para exportar a Estados Unidos de esos productos, nosotros automáticamente estamos un 10% extra más caro y podríamos estar fuera de mercado. Entonces no lo va a absorber el consumidor de Estados Unidos, porque los compradores, las empresas de Estados Unidos, los importadores nos van a decir, bueno, o lo absorbes vos, empresario guatemalteco, o no te compro, porque tengo otras opciones. Si no tiene las calidades que nosotros producimos, pues eso ya será objeto de una negociación. Y eso hay que decirlo, los productos guatemaltecos son muy apetecidos en Estados Unidos y en el mundo, doctor. Producimos excelente calidad y superamos a muchos países. Y adicionalmente, me escribió ahí el doctor Carlos Rivers, una persona a quien aprecio y respeto porque sabe bastante, me dice, esta es la oportunidad para hacer la verdadera globalización, 0 aranceles recíproco. El impuesto arancelario no tiene impacto sobre los presupuestos, es fuente de corrupción e ineficiencia aduanera, principalmente en los puertos y en los aeropuertos. Mejoraría la logística portuaria, tanto en Guatemala como en Estados Unidos y en el mundo. Coincido con él. Este es el momento de entrarle a 0 aranceles, pero es el momento de quitar todos esos obstáculos al comercio para los empresarios guatemaltecos y para las empresas que llegan a hacer negocios desde otros países. Es importante también que el gobierno revise esa hoja de ruta, que la haga más eficiente, que la acorte de 4 semanas a 1 semana. La semana entrante ya es Semana Santa. En Estados Unidos, pues el único descanso es el día viernes, así que allá todavía trabajan de lunes a domingo. Se deberían de ir los funcionarios a conseguir las citas, tiene que accionar el presidente Arévalo directamente
escribiéndole al presidente Trump, hablando con el secretario Rubio, pidiendo las audiencias a través de la embajada de Guatemala en Estados Unidos, los distintos gabinetes. Es decir, que este es el momento de activar todos los canales diplomáticos posible, pero hay que llevar una propuesta, hay que llevar hecho el trabajo. Y ratifico, donde están los mayores problemas están las mayores oportunidades. Quisiera pensar que después de Semana Santa, si el gobierno actúa pilas, proactivo, y hace la eficiencia de la cual hemos hablado, podríamos decir que después de Semana Santa ya nos deberían de haber quitado ese 10%. Y aunque nos quitaran ese 10% hoy, doctor, no hay que perder de vista que pueden haber otros movimientos, entonces es el momento para que el gobierno le dé la prioridad también al gabinete económico, al CONAPEX, que es el Consejo Nacional para las Exportaciones, que está compuesto por los miembros de gabinete económico y por las cámaras y gremios empresariales para llevar propuestas de país. Así que ojalá que haya esa oportunidad, porque de lo contrario también nos perjudica en la atracción de inversiones, en el nearshoring, en la relocalización, porque empresas que tenían previsto venirse a instalar a Guatemala, pues ahora podrían pensarlo dos veces y decir, bueno, si yo voy a exportar a Estados Unidos, me cae ese 10% de arancel. Así que el tema da para mucho, doctor, y van a seguir habiendo cambios. Esto no se ha terminado. Ese tema político, el tema económico, el tema de las relaciones bilaterales, el tema de recuperar la hegemonía de Estados Unidos está en la agenda del presidente Trump y seguramente va a seguir por los próximos 4 años. Totalmente de acuerdo, doctor. Como dicen algunos, esto no termina, esto apenas empieza esta guerra de los aranceles. Así que no sé cuánto le agradezco, doctor Luis Velázquez. Quisiéramos haber continuado conversando con usted sobre este tema que es tan importante, pero el tiempo es implacable. Le deseo, como siempre, éxitos en sus actividades profesionales y académicas, doctor Luis Velázquez. Muchas gracias. Por acá tengo otro mensaje que ingresa por WhatsApp en este momento precisamente. Dice Guatemala, muy cierto, los impuestos arancelarios son fuente de corrupción y al final todos los impuestos arancelarios son pagados por el pueblo, inflando el valor de todos los productos. Al final el pueblo viene pagando muchos más impuestos. Así que no sé cuánto le agradezco a la gentileza de haber estado con nosotros, la invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas. Y acá ante este potente micrófono y cámara de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga un excelente día.